en el capítulo 31, la última escena que vimos en el libro de Génesis, la última escena que vimos fue Labán y todos sus siervos desapareciendo detrás de las montañas. Un enemigo de Jacob ha sido eliminado, Jacob queda libre, los asuntos con Labán se resuelven y ahora Jacob tiene una nueva amenaza enfrente. Él tiene una nueva amenaza que enfrentar, otro enemigo que enfrentar. Y en su regreso a Canaán, Esaú pensaba y reflexionaba cómo es que iba a ser este reencuentro con su hermano Esaú. Y de eso trata este capítulo, de cómo él empezó a hacer planes, cómo empezó a planear cómo regresar y reencontrarse con su hermano. Como primer punto, observamos que Jacob tuvo un encuentro con los ángeles de Dios. Esto lo encuentras en el versículo 1 y 2 de este capítulo. Si no más recuerdas o puedes recordar en esta serie que hemos predicado en Génesis, cuando Jacob salió de Canaán rumbo a Padán Aram, justo en el camino en Betel les salieron unos ángeles. ¿Recuerdan cuando él durmió en la noche y tuvo esta visión de una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba hasta los cielos, y él vio ángeles de Dios descendiendo, subiendo y bajando? Y en ese lugar dijo: qué terrible es este lugar, Dios está aquí, yo no me había dado cuenta. Y él nombró a ese lugar casa de Dios y puerta del cielo. Este es el capítulo 28, versículo 16. Ahora, en el camino de regreso a Canaán, de nuevo, Jacob es encontrado con ángeles de nuevo. Se encuentran en su camino con él. El texto no menciona si hubo un intercambio ahí de un diálogo con ellos. El texto no lo menciona. Pero seguramente este dato está allí para que Jacob, o más bien para que Jacob se cerciore o esté consciente de la presencia y la protección de Dios tanto para él como para su familia. Y cuando él se cerciora que están los ángeles allí, él llama a ese lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Porque justo antes de emprender el viaje de regreso a Canaán, se da cuenta que su campamento, se da cuenta que en medio de su campamento hay otro campamento invisible. Hay otro campamento que está conformado por ángeles. Dos campamentos están allí. Entonces, los ángeles están allí para hacerle consciente a Jacob de la presencia de Dios y de su protección a él y a toda su gente. Punto 2. En los versículos 3 al 8, Jacob envía mensajeros a Esaú. Empieza a darle forma la planeación de cómo encontrarse con su hermano. Jacob prepara unos mensajeros para informar a Esaú lo que había acontecido durante todo el tiempo que él estuvo con Labán, 20 años. Recuerdan que él trabajó 20 años. Bueno, él les está diciendo a esos mensajeros para darle a saber a Esaú que él es un hombre próspero. Recuerden que estos hombres van y Jacob les dice: miren, tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos y siervas, y envío a visitar a mi Señor para encontrar gracia delante de sus ojos. Jacob quiere asegurarse que él no está regresando a Canaán con su padre Isaac para de nuevo despojar a Esaú. Él quiere asegurarse que Esaú no piense de esa manera, y por eso le dice a los mensajeros: dile a él que durante estos 20 años que yo he permanecido con Labán, Dios me ha hecho un hombre muy próspero. Dios me ha enriquecido. Y tengo el deseo de reconciliarme con él y encontrar gracia delante de sus ojos.
Sin embargo, el texto no está muy claro cuando estos mensajeros se encuentran con Esaú. No está claro si hubo una conversación con ellos o como ellos pudieron entregar el mensaje de Jacob a Esaú. Pero de regreso, lo que está muy claro en el pasaje es que ellos les dijeron a Jacob: sí, vimos a Esaú y él viene con 400 hombres a tu encuentro, con un ejército de 400 hombres. ¿Cómo reaccionó Jacob en ese momento? Bueno, dice la Biblia que él tuvo mucho temor, versículo 7, tuvo un temor, se estremece de temor. Y no sabemos si fue evidente su temor al campamento o a esos mensajeros, no sabemos si él se lo guardó y no quiso mostrar que estaba atemorizado, no sabemos, pero lo que sí revela el texto es que su corazón se llenó de temor. Su corazón se llenó de temor al recordar las amenazas de muerte que hace 20 años Esaú le dijo, y se angustió profundamente pensando que venía con 400 guerreros sedientos para satisfacer su sed de venganza. Él tuvo temor. No sé cómo hubieras reaccionado tú, no sé cómo hubiéramos reaccionado algunos de nosotros, pero seguramente nosotros nos hemos encontrado en tiempos en el que hay circunstancias que despiertan el temor en nosotros. Yo no sé si tú has sentido un temor de este tipo, de esta naturaleza, que tu corazón se llena completamente de terror, de miedo y te quedas paralizado. Yo no sé cuántos han podido ver a alguna persona que se atemoriza de esta manera. Yo no sé si cuando le dan la noticia a Jacob, su rostro se puso pálido, se puso blanco del miedo, y alguien que estaba por ahí dijo: no tenían un pedacito de bolillo para que le regrese el color. No sé si se puso así Jacob, pero sí se llenó su corazón de terror y de miedo, porque tenía mucho miedo a su hermano Esaú. Ahora, detengámonos ahí y preguntémonos: ¿qué pasó con Jacob, hermano? ¿Qué está pasando con Jacob? Que acaba de ver unos ángeles el día anterior acampando junto con él. Sí, hay un campamento junto con él allí de ángeles asegurándole su presencia y la protección divina de Dios. Pero el temor lo hizo olvidar que su campamento estaba escoltado por ángeles. Se le olvidó. Y hay una cita que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, donde hay algo similar a lo que está ocurriendo con Jacob. Eliseo, el profeta Eliseo, ¿verdad?, está en el desierto, en las montañas, y hay un rey de Aram que quiere tomarlo prisionero, porque él está informando a los demás cuerpos militares las estrategias del rey Aram y sus soldados. Él, sin siquiera estar en el lugar del rey, Dios le hace saber a Eliseo cuáles son los planes del rey Aram. Entonces Eliseo le dice: miren, el ejército de Aram se va a mover en esa dirección. Entonces los ejércitos se movían en esa dirección y podían hacer frente a los ejércitos de Aram. Y les decía: ahora va por este camino. Entonces el rey de Aram les dice: bueno, ¿quién está aquí como espía que le da a conocer a Eliseo hacia dónde nos estamos moviendo? Y alguien le dice: no, ese profeta sabe las palabras que tú pronuncias en el lugar de tu secreto, en tu habitación. Él lo manda a prisionar. Y cuando pasa eso, el versículo 15 dice que cuando el que servía tenía un siervo, Eliseo dice que el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió y vio un ejército con caballos que estaba rodeado a la ciudad. Y su criado se paniqueó enseguida y dice: ¡ah, Señor!
¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, bien tranquilo. Cálmate, tranquilo. Lo único que él hizo, le dijo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que veas. Y el Señor abrió los ojos del siervo, del criado, y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Da cuenta que el temor paraliza? El temor paraliza espiritualmente, nos nubla la visión de la fe y empezamos a dudar de Dios. ¿Estará Dios con nosotros? Dios quizás esté enojado conmigo, me ha desamparado, no me he portado lo suficiente bien y Dios me está castigando. El temor paraliza, hermanos, paraliza espiritualmente, nubla la fe de nuestros ojos. Nosotros actuamos de manera similar al siervo de Eliseo y similar a Jacob. Nos alarmamos cuando se presentan situaciones que siembran nuestra fe y somos presas del temor. Olvidamos que Dios nos ha librado de diversas situaciones adversas. Yo los he escuchado más de uno de ustedes dar testimonio de cómo Dios ha provisto, de cómo Dios les ha librado, de cómo Dios nos ha dirigido, de cómo Dios les ha ayudado a encontrar sabiduría para resolver ciertos conflictos. Ustedes mismos me han dado testimonio cuando los he visitado. Testimonios edificantes que alimentan mi fe. Y cuando sucede esto, nos olvidamos que Dios nos ha librado una y otra vez de este tipo de situaciones adversas, al igual que Jacob. Si Dios nos diera a conocer, hermanos, si tuviéramos la oportunidad que en este momento Dios te mostrara una visión y te mostrara desde el momento en el que tú creíste en el Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador y Señor, si Él te lograra ahora mostrar espiritualmente, darte una visión y mostrarte todas las veces que Él te ha librado, quedarías asombrado. Quedaríamos asombrados cuando Dios nos muestre cuántas veces nos ha librado sin que nosotros nos hayamos percatado. Nos asombraríamos. Salmos 34, 17, 19 dice: claman los justos al Señor, los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y sana a los abatidos de espíritu. Sigue este versículo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Esta es la promesa para ti, esta es la promesa para mí. Necesitamos confiar en Dios en esos momentos. Necesitamos descansar en Dios en sus promesas, recordar sus promesas, recordar de dónde nos ha librado y decir: cierto, Señor, siempre has estado fiel. Tú nunca me has dejado, nunca me has desamparado, has estado conmigo. Y esta vez que estoy enfrentando esto, no será la excepción. Tú estarás conmigo. Sin embargo, regresando a Génesis 32, Jacob divide ese campamento en dos y dijo: por si viene Saúl y ataca, algunos puedan correr, algunos puedan ponerse a salvo escapando y salvar su vida. Punto 3. Jacob suplica por la ayuda de Dios en los versículos 9 al 12 de esta narración. Jacob ahora lo que hace es orar. Hemos estado viendo cómo Dios ha venido transformando a Jacob.
Hemos estado viendo cómo le ha convertido en un hombre que empieza a poner su confianza en Dios, en un hombre que deja de usar ya sus estrategias humanas, estrategias ingeniosas para ganarse la bendición. Él ahora empieza a ser mano de un recurso que antes no tenía o antes no usaba. Él empieza ahora a orar. Entiende que la oración tiene poder. Entiende que la oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado para ir y descansar en Él, echar toda nuestra angustia, echar todas nuestras aflicciones, porque tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando, buscando a Dios. Y eso es lo que hace Jacob. Jacob empieza a orar, busca a Dios en oración y reconoce que Dios es el Dios patriarcal, el Dios de Abraham su padre, su abuelo, el Dios de Abraham su padre y su Dios. Y le dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me pusiste en este viaje de regreso a Canaán bajo la promesa de tu protección. Tú me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Versículo 9. Y reconoce Jacob que cuando salió hace 20 años de Canaán, él reconoce que lo único que llevaba consigo era un bastón, hermanos. Con eso salió, con un bastón. Pero ahora, 20 años después, Dios lo ha enriquecido. Dios lo ha prosperado y le ha dado abundancia. No necesitó de la bendición de su padre Isaac. Dios lo prosperó. Dios lo sacó adelante. Y viendo la lealtad de Dios a su vida, a la vida de Jacob, él reconoce en su corazón que no es merecedor. Dice: indigno soy, Señor. Soy indigno de toda la misericordia y la fidelidad que Dios me ha mostrado a tu siervo. Versículo 10. Pero hay una oración muy particular allí, o una expresión muy particular dentro de su oración. Una petición específica de Jacob: líbrame de mi hermano. Líbrame de la mano de mi hermano, porque le tengo mucho miedo. Versículo 11. Si hemos estado aquí en esta serie de Génesis, nosotros entendemos que Jacob era un hombre de paz. Era un hombre que le gustaba permanecer en casa. Era un hombre que se dedicó por 20 años a la crianza de animales. Él no era un guerrero. Él no sabía cómo pelear. Y Esaú, por otro lado, era un hombre cazador. Era un hombre que habitaba en el campo con las fieras. Y ahora se había convertido en un hombre muy poderoso que tenía 400 guerreros a sus órdenes. Y Jacob temblaba de miedo. Le tengo mucho miedo a mi hermano. Versículo 11. ¿Por qué? Porque él sabía que no solamente iba a ser perjudicable, él sabía que Esaú no solamente venía a hacerle daño a él, sino también a sus 2 esposas y a sus 12 hijos. Estaba preocupado, profundamente preocupado por lo que podría suceder. Entonces, en su oración le dice: tú me dijiste, le dice a Dios, tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar. En otras palabras, esta oración, hermanos, que hizo Jacob, en otras palabras, lo que Jacob le está diciendo a Dios es: dependo completamente de ti. Yo, mi gente, mis posesiones, quién soy, mi seguridad, mi provisión, la victoria que puedas darme,
el futuro de tu siervo solo puede ser posible si tú puedes permanecer fiel en cumplir lo que tú me dijiste, tus promesas, las promesas del pacto con mi abuelo Abraham, con mi padre Isaac. La única manera en que yo pueda salir exitoso de esto es que tú, Dios, cumplas tus promesas. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Ese es un gran ejemplo. La oración de Jacob es un gran ejemplo para nosotros. Jacob hizo lo que todos nosotros debemos hacer: orar en momentos difíciles. ¿Cómo lo hacemos muchas veces? Muchas veces vamos al Señor y solamente estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad? Ayúdame, socórrame, sácame de esto, bendíceme. Es válido, se vale también. Pero Jacob está haciendo una oración donde toda su oración está bañada de la palabra de Dios, bañada de las promesas de Dios. Toda su oración gira alrededor de las promesas del pacto. Lo que podemos hacer nosotros es tomar un ejemplo, ir a Dios, citar la palabra cuando oramos y recordarle a Dios sus promesas. Y de esta manera nosotros nos alineamos a los planes de Dios. De esa manera nosotros nos alineamos a sus planes y a sus propósitos, hermanos nuestros. Que también Dios los quiere escuchar. Que también Dios está interesado en cumplir planes, deseos, anhelos, proyectos, propósitos de nosotros. Pero lo que Dios más le interesa es que nosotros pidamos conforme a su palabra. Primero de Juan 5, 14, 15 dice: esta es la confianza que nosotros tenemos, dice Juan, esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que Él nos ha dado. ¿Se da cuenta? A Dios le interesa que nosotros oremos la palabra, porque en la palabra de Dios está ahí implicada la voluntad de Dios para nosotros. Muy específica su voluntad. Y el punto 4, Jacob envía obsequios. Sigue su planeación de cómo encontrarse con Esaú, eso lo ves en el versículo 13 al 21. Lo que sí creo yo de esta narración, amados hermanos, es que Jacob tenía un verdadero deseo de reconciliarse con su hermano Esaú. Han pasado 20 años. Han pasado 20 años y no se ha podido olvidar la manera en la que pecó contra su hermano, lastimándolo con la mentira, con el engaño. Me imagino que la conciencia de Jacob lo perseguía donde quiera que él iba y lo abusaba. Eres culpable, eres un pecador. Necesitas confesar tu pecado, necesitas arreglar tu asunto con Esaú. 20 años y aún no ha podido olvidar la manera en la que pecó contra su hermano lastimosamente. Y él sabe que el momento ha llegado de enfrentar a su hermano, porque su hermano ya viene a su encuentro. Ya viene a su encuentro. Es la voluntad de Dios que se ahí enfrente Jacob a su hermano. Él viene a su encuentro. Lo que hace Jacob, dice: bueno, voy a hacer lo siguiente. Envía 3 grupos de mensajeros con presentes escogidos de sus mejores rebaños, de sus manadas, y envió un mensaje de paz a Esaú para confirmar su buena voluntad de reconciliarse con él. Y él les dice a estos 3 grupos, a los 3 les dice: cuando se encuentren con Esaú, van a decir lo siguiente. Cuando los encuentre Esaú y les pregunte de quién eres y a dónde vas y de quién son todas estas manadas de animales, entonces cada grupo responderá: son de su siervo Jacob.
es un presente enviado a mi señora Esaú. Y mire, su siervo viene detrás de nosotros. ¿Te das cuenta del lenguaje? Su siervo con mi señor Esaú. Hay un genuino deseo de Jacob por hacer las paces con su hermano. Y la manera en la que en esa época las costumbres, en esa época era, cuando tú querías ganarte el favor de alguien, enviabas presentes. Era una, pues puede decir, una costumbre de la época, que estos regalos se consideraban como un tributo a alguien que es superior al que nos está enviando con el propósito de encontrar gracia. Pero a lo mejor puedes pensar que Jacob está tratando como de comprar el favor de Esaú. Suena así, ¿verdad? Cuando tú lo lees, suena así, como que está tratando de comprar el favor de su hermano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está tratando de comprar el favor de su hermano? Otra vez está saliendo el Jacob usando estrategias para ganar, para obtener lo que quiere. Hermanos, les mandó 580 animalitos nada más, seleccionados, 580, lo mejor del ganado de sus rebaños. ¡Wow! ¡Qué paquete, no! Si Esaú hubiera estado interesado en el material, en ese momento dijo, ya está hecha la paz. Pero no, hay un conflicto mayor a ese que tenía que resolverse. Lo que sí creo yo, hermanos, como dice el versículo 19, estoy tratando de apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá me acepte, dice el versículo 20. Él quiere que con estos presentes la ira de Jacob se apacigue, el enojo de Jacob, de Esaú, se apacigue. Lo que sí creo yo, hermanos, con este acto que está haciendo Jacob, está tratando de conmover el corazón de su hermano. Él está tratando de conmover el corazón de su hermano que lo lastimó profundamente, pecando contra él. Y las muestras de humildad, de sumisión, de respeto y de amabilidad que está mostrando Jacob y diciéndole, mira, estoy sumiso a ti, no vengo en son de despojarte más, quiero hacer las paces contigo, quita a un lado tu enojo, perdóname, acéptame. Es prácticamente lo que está tratando de hacer Jacob, tratando de enmendar sus fallas en este presente que está viendo. Y así apaciguar la ira o el enojo de su hermano Esaú. Yo no sé si tú crees que Jacob está de nuevo usando estrategias humanas, su curiosidad de nuevo para salirse con la suya, o realmente tiene un interés por reconciliarse con su hermano. Yo no sé cuál de las dos partes creas tú, pero Jacob por 20 años no ha podido escapar de este pecado de engaño a su propio hermano. Por 20 años ese pecado lo ha seguido. Y Dios ha puesto la necesidad de confesarlo, de ir con Esaú y arreglar la situación por bien. Déjame decirte algo. El miércoles que estuvimos aquí estudiando los varones, hablamos y vivimos en este tiempo de una generación escapista. De una generación escapista que huye
que no afronta sus problemas o las consecuencias de sus malas decisiones en el pasado. Vivimos en una generación escapista que no enfrenta sus consecuencias, que no está dispuesta a confesar su pecado y está como huyendo de Dios siempre o tratando de cubrir su pecado. Números 32, 23 dice: pero si no hacen así, miren, habrá pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. El contexto de este versículo es que cuando Dios estaba llamando al pueblo de Israel a que se convocaran los hombres y se listaran a la guerra, ellos tenían que ir a la guerra. Y después que la guerra habría terminado, entonces ellos se deslindaban de esa responsabilidad y podrían regresar a sus casas, a sus hogares. No había ningún problema. Pero aquel que lo hiciese así, Dios está diciendo, aquel que no haga así, ha pecado contra mí. Y ese pecado, por seguro, lo va a alcanzar. Entonces, Proverbios también en 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Se da cuenta que Jacob está pasando por esto? Su pecado lo ha alcanzado. Y este también es un buen ejemplo para nosotros de poder ir a quien nosotros en el pasado hayamos lastimado, resolver relaciones, conflictos, amistades que han sido quebrantadas, relaciones intrafamiliares, no sé. Si hay algo allí que no ha estado resuelto, es el momento, hermanos, de buscar las paces, buscar la reconciliación, ser pacificadores, como dice la palabra de Dios, porque tarde o temprano ese pecado va a salir, nos va a alcanzar y no vamos a poder hacer nada en contra de eso, sino que tendremos que obedecer a Dios y afrontar las consecuencias. Hay algo que no está en el texto, pero yo creo que cuando Jacob centró toda su atención en la amenaza que representaba a Saúl, el temor lo cegó, el temor lo paralizó y se olvidó de la presencia de Dios, se olvidó de las promesas de Dios. Y eso lo llevó, fíjate, a sacrificar a 3 grupos de personas que envió delante de él, mandándolos enfrente de él, para que si Esaú atacaba, él tuviera tiempo de escapar con sus hijos, con su familia, unos cuantos siervos y con unas cuantas pertenencias. ¿Haría alguien, hermanos, esto? ¿Haría alguien, un siervo de Dios honorable, que Dios lo ha levantado, que Dios lo ha prosperado, que Dios está con él, que le ha mostrado una y otra vez que ha estado con él? Creo que ahí, yo pienso de manera particular que a Jacob, como a nosotros, le faltó confianza en Dios, plenamente confianza en las promesas de Dios. Recuérdense, Dios le dijo: yo estaré contigo, no te voy a dejar, yo te voy a guardar, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Pero eso no lo recordaba Jacob y estaba poniendo su vida primeramente a salvo, sacrificando su campamento. Eso sí me puso a pensar cuando yo estaba estudiando el texto. Y el último punto dice que Jacob lucha con el ángel del Señor.
del versículo 22 al 32. Después de que envía estos tres mensajeros, grupos de mensajeros, durante la noche Jacob cruza un vado, el vado de Jaboc, y cruza un río con sus mujeres, sus hijos, sus pertenencias, sus posesiones, ese arroyo, porque ese arroyo le servía como una protección de manera natural, por si Esaú llegara, ¿verdad? Podía darse cuenta. Le servía como una defensa natural al campamento y ahí pasar la noche. Pero en la oscuridad, dice la palabra de Dios, que se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Versículo 24. Fue una lucha titánica, toda la noche peleando con un hombre, toda la noche peleando, toma y daca. ¿Qué sucede cuando alguien pelea con alguien? ¿Hay ningún peleador aquí? ¿Qué sucede cuando alguien pelea con otra persona? Recibe golpes, ¿verdad? Recibe golpes, te caes, te levantas, ahí le das y estás allí en la lucha cuerpo a cuerpo. Eso es lo que estaba sucediendo ahí, había una lucha, ¿verdad? Toda la noche estuvo luchando con un hombre. Jacob perseveraba en esa lucha. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya va a salir el sol. Y Jacob dice, no te voy a soltar, suéltame. Entonces ese hombre dice que le descoyuntó del muslo, le dislocó la coyuntura del muslo a Jacob mientras luchaba con el versículo 25. Entonces Jacob quedó físicamente inhabilitado para poder seguir luchando contra ese hombre. Ya no podía físicamente. Ya lo había derrotado ese hombre. Pero allí inició otra pelea. Allí inició o dio comienzo a otra lucha. Y Jacob le dice, más bien el ángel le dice a Jacob, ese hombre le dice, suéltame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar hasta que me bendigas. En Oseas 12:3 hay algo en particular que Génesis no menciona. Hay un detalle muy interesante en Oseas 12:3 que Génesis no menciona de esta lucha. Dice 12:3, dice, en el vientre tomó a su hermano por el talón, Jacob, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. Durante esa batalla corporal, donde ya lo dejaron a un lado porque no podía seguir físicamente, inició otra batalla por la bendición de Dios. El ángel le dice, suéltame porque ya raya el alba, pero Jacob le dice, no te voy a soltarte que me bendigas. Pero dice que era tanto su deseo de recibir la bendición que inclusive derramó sus lágrimas en medio de esa lucha. Lloró, pidió, perseveró, y dice que el ángel allí lo bendijo. Sin embargo, antes de recibir esa bendición, el hombre con quien estaba luchando, Jacob, no se había dado cuenta ni con quién estaba peleando. Estaba todo oscuro en ese lugar. Él no sabía con quién estaba peleando. Él pensaba que estaba peleando con un hombre. Pero antes de recibir esa bendición por la cual tanto luchó, el hombre le preguntó por su nombre. Jacob tenía que confesar su pecado simbolizado en su nombre. ¿Recuerdan? Recuerdan que hemos hablado acerca de que la cultura hebrea, los nombres tienen mucha importancia porque revelan el carácter y el propósito de la vida de una persona. El ángel le dijo, ¿cómo te llamas?
Le preguntó, y Jacob le respondió, ¿sabes qué es? Yo soy el que engaña, yo soy el engañador, yo soy el que usurpa, yo soy el que roba. Astutamente confesó su pecado, representando su nombre, lo que él había sido por mucho tiempo. Y el hombre le responde, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Versículos 27 y 28. El Jacob había sido transformado en esa lucha, de usurpador a Israel, uno que lucha con Dios y prevalece. Jacob estuvo luchando con la bendición de Dios desde el vientre, hermanos. Desde allí ya estaba luchando con su hermano Esaú. Y desde el vientre Dios ya lo había escogido a él. Sin embargo, desde allí empezó su lucha por alcanzar la bendición de Dios. Durante toda su vida estuvo luchando con Dios para alcanzar la bendición por medio de sus fuerzas. ¿Saben qué? Durante ese regreso al encuentro con su hermano, no solamente tenía que enfrentar a su hermano, tenía que enfrentar al mismo Dios. Tenía que enfrentar al mismo Dios en el trayecto de regreso a Canaán. ¿Por qué? Porque estuvo luchando con Dios 20 años. 20 años estuvo en una batalla con Dios. ¿Sabes? De alguna manera sí estuvo luchando con Labán, su tío, pero realmente con quien estaba luchando todo ese tiempo, su rival directo, era Dios mismo. Déjame decirte una cosa, hermano. Dios llevó al vado de Jacob para enfrentarlo allí. Dios nos va a llevar a ese vado de Jacob. Dios nos va a llevar a ese vado de Jacob para ahí quebrantar nuestro orgullo, para pelear con nosotros y quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestro yo, quebrar nuestro yo. La muerte del yo es la muerte más dolorosa. Por eso nos oponemos tanto a la muerte del yo, porque es la más dolorosa. Nos resistimos a esa muerte. Dios lucha contra ese yo. Dios lucha contra nuestro yo para vencernos de nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Y que podamos decir, como dice el apóstol Pablo en Génesis 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vivo, vive en mí. Ya no vivo yo. Jacob se dio cuenta que ese hombre que estuvo luchando toda la noche con él y que le había dislocado el muslo, se dio cuenta que era el mismo Dios. Jacob le dijo, dame a conocer tu nombre. El hombre le dice, ¿para qué quieres preguntas mi nombre? Le respondió el hombre. Y allí lo bendijo. Y Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Al salir el sol, Jacob empezó a cojear. Él empezó a cojear en su muslo. Ya no era el mismo Jacob. Le cambiaron de nombre. Él era una nueva criatura. Tenía una nueva identidad. Ella no era el usurpador. Él era el príncipe de Dios, aquel que pelea con Dios y por los hombres y vence. Y esa cojera que él tenía le iba a servir como recordatorio, no solamente para él, sino para todos los descendientes de la lucha que tuvo
con Dios Jacob para derrotar su propia confianza en él mismo. ¿Sabes? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos encontramos con Dios. Cuando Dios gana. Cuando Dios nos vence. Nos hace nuevas criaturas. Tenemos una nueva identidad. Somos cambiados de hijos de ira a hijos de Dios. Somos cambiados de las tinieblas a ser luz del mundo. Somos cambiados de ser siervos de pecado a ser siervos de la justicia. Tenemos una nueva identidad en Cristo porque somos salvos. Es interesante que todos nosotros buscamos identidad en el mundo. Los adolescentes, cuando empiezan a vivir su adolescencia, empiezan a buscar su identidad. El adulto, cuando ya está maduro, empieza a buscar su identidad, haciéndose un renombre en el mundo. Buscamos identidad. Nuestra identidad está en Dios. Nuestra identidad está en Dios. Déjame decirte, con esto termino. Déjame decir lo siguiente. Aquellos que Dios usa como instrumentos en sus manos para ser usados en su iglesia son los descoyuntados espirituales. Los descoyuntados espirituales son los que Dios usa, que han sido pasados por el yunque en el taller del maestro y han recibido una y otra vez los martillazos para quebrantar el orgullo. Para los que posiblemente puedan estar aquí y no conozcan a Jesucristo como su suficiente Salvador, déjame decirte que Jacob peleó con Dios y con los hombres y venció. Pero hubo un verdadero varón que bajó del cielo, que peleó con Dios, juntamente con Dios y con los hombres, y venció el pecado, venció la separación que había entre nosotros y Él, para librarnos de la condición del pecado, para reconciliarnos con Él, de enemigos a amigos de Dios. Peleó contra enemigo que es Satanás, venciéndolo a la cruz del Calvario. Jesús es el verdadero varón que peleó con Dios y venció, peleó con los hombres y venció. Y Él te ofrece hoy ese regalo de vida eterna, de perdón de pecados. Solamente necesitas venir. Y los que somos cristianos, que conocemos a Cristo, todos nosotros llevamos un Jacob, llevamos un usurpador en nosotros que quiere alcanzar las bendiciones con el ingenio humano, que quiere alcanzar las bendiciones por medio de la carne, que tiene que morir cada día. Tiene que morir cada día para que nazca en Israel el que pelea con Dios y vence, que pelea con Dios y prevalece.